interesante y apasionante, y también doloroso y tremendamente doloroso. Está en línea el ex fiscal Manuel Garrido, presidente y director del Proyecto Inocencia Argentina, Innocent Project Argentina. Manuel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias por prestarnos su tiempo y ayudarnos a compartir esto con la audiencia de la 99.9. Ustedes han intervenido en un tema que, bueno, que fue y no tan fuerte como debió serlo hace unos días, en el caso de una mujer que estuvo 12 años presa por un crimen que no cometió, y ahora han conseguido que se declare nulo un juicio en donde también se ha condenado a una persona que todo lleva a indicar, por el trabajo que ustedes llevaron adelante, no sería el responsable del asesinato de una mujer. Cuéntenos un poco sobre estos casos y cómo está fluyendo el interés del ciudadano hacia el equipo de Proyecto Inocencia. Bueno, el trabajo que hacemos nosotros tiene que ver con la existencia de condenas cerradas, que es un problema que se da en todo el mundo. Y bueno, lamentablemente la Argentina no es ajena a eso. ¿Esto qué significa? Que la justicia no es infalible, sino que comete errores, y los errores pueden deberse a múltiples factores que hacen que más de lo que uno piensa se condene y estén en la cárcel personas que en realidad no cometieron los hechos por los cuales fueron condenados. Y bueno, se están mencionando varios ejemplos. Innocent Project es una organización que nosotros establecimos en la Argentina hace ya 7 años y forma parte de una red internacional que se ocupa de estos temas, que salieron a la luz sobre todo a partir de la aplicación de la prueba de ADN en los casos penales. Cuando se revisó aplicando la prueba de ADN los elementos biológicos que se habían atribuido a muchos condenados, sobre todo al principio en Estados Unidos, se supo que la justicia había cometido errores. Y esos errores se deben a problemas con la ciencia, a problemas con los reconocimientos de personas, y también digamos, a la inconducta o a la corrupción, algunas veces, de los operadores del sistema, que sabiendo que una persona es inocente, simulan prueba para condenarla. Y bueno, la conjunción de estos factores, también problemas con la defensa, o sea, defensas a veces deficientes, hacen que esto sea una realidad. Y bueno, afortunadamente en los últimos años ha habido varias decisiones de la Corte Suprema que han llamado la atención de los jueces sobre estos problemas y sobre la seriedad con la que deben evaluar la prueba para evitar estas cosas. Bien, ahora, en estos dos casos, muy en particular, en este caso de esta mujer, creo que es en la provincia de Corrientes, ¿no?, a la que la condenan por la muerte de su marido, por el asesinato de su marido, donde ella siempre reclamó su inocencia y donde, bueno, se logró aportar, por lo que vi, una prueba que parece que no era muy difícil de obtener, que era hacer un análisis del tipo de puñaladas, cómo se habían hecho las puñaladas. La señora, según entiendo, creo que era zurda. Bueno, había un tema así que no parecería desde el punto de vista del conocimiento de la ciencia forense difícil de entender. ¿Qué pasa con los funcionarios que han actuado mal? ¿Qué pasa con los magistrados que no han validado bien todas las pruebas y han terminado en esto? Porque a esa señora, por lo que leí, le van a dar una compensación de 7 millones de pesos, ¿no? ¿Qué compensan 7 millones de pesos? El caso ese no es un caso nuestro, no lo tengo tan presente, pero bueno, mire, la compensación es un problema, porque si bien en el caso que usted menciona, Sí. digamos, hubo una indemnización, si bien me parece que 7 millones para más de 10 años de cárcel injusta parece poco. En general, no hay normas claras que establezcan una indemnización o reparación mínimamente adecuada en un tiempo oportuno. En un caso que ayer se cumplieron 2 años, el caso de Cristina Vázquez, que fue condenada injustamente en Formosa y estuvo más de 10 años presa. Sí. Cuando la Corte la absuelve, digamos, no recibió ninguna reparación oportuna y bueno, y terminó
quitándose la vida en el marco de una situación de depresión y de falta de auxilio del Estado después de todo lo que había tenido que vivir. Entonces, esa también es una de nuestras preocupaciones, que se modifiquen las leyes para que haya reparaciones en un tiempo oportuno. Después de tanto tiempo sufriendo prisión injustamente, hay una serie de factores, de depresión, de problemas que el Estado debería atender inmediatamente, luego de demostrarse que esa condena fue una condena equivocada. Claro. Bien, vayamos ahora a esto, al tema de la condena a prisión perpetua a Marcos Bazán por el asesinato de Anaí Benítez. La casación pide que haya un nuevo juicio, pero todo indicaría entonces que esto sigue en la persona del señor Bazán, cuando todo llevaría a pensar, por lo menos usted me corregirá si no es correcta mi apreciación, que no fue el señor Bazán quien le quitó la vida a esta joven en 2017 en Lomas de Zamora. Sí, bueno, como usted decía, es un tema muy doloroso porque es un caso tremendo de un femicidio de una mujer joven. Pero bueno, digamos, el fallo que acaba de dictar la Casación es un fallo muy serio, donde hace un análisis minucioso de la decisión que había condenado a Bazán, demostrando que era un conjunto de afirmaciones sin ningún tipo de seriedad y basada también en supersticiones, como el olor del perro, como instrumento de prueba fundamental que había sido considerado por el tribunal. En el caso particular de Bazán, a él se llega, como decía, por el olor de un perro, y días después de que él es, digamos, de alguna manera acusado, se conecta el celular de la víctima en manos de una persona a la que se lo había entregado otro sujeto, a quien se le hace un examen de ADN que coincide con las muestras encontradas en el cuerpo de la víctima, que es el señor Villalba. Sin embargo, Villalba no lo puede jugar por ahora por un tema mental, de condiciones mentales para ser sometido a juicio. El lugar de eso mantiene la imputación contra Bazán y bueno, es lo que ayer el Tribunal de Casación evaluó, o sea, se evaluó la manera en que se habían construido los supuestos razonamientos del fallo, la falta de imparcialidad del tribunal en el juicio, una serie de cuestiones que el Tribunal de Casación examina minuciosamente. Y bueno, dice que la condena a Bazán no tiene ningún fundamento serio. Es lo que habíamos dicho varias organizaciones, el Proyecto de Inocencia, pero también otras organizaciones que habían aportado sus informes como amigos del tribunal. Nosotros pensamos que este tipo de crímenes no debe quedar impune, pero tampoco nos parece serio que el Estado le atribuya la responsabilidad a cualquier persona, sin ningún tipo de prueba, y dando la apariencia de que estos crímenes se esclarecen y se resuelven. En el caso particular en este caso particular de Bazán, hay otra persona que está probado por la toma de ADN que fue la persona que abusó de la víctima, tenía los elementos pertenecientes a la víctima en su poder, y sin embargo lo condenan a Bazán sin ningún tipo de prueba seria, con lo cual también este caso es un llamado de atención sobre la manera en que está funcionando la justicia, no la justicia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero justamente ahí va mi punto, ¿no? Esto ocurre en provincia de Buenos Aires. Bien, se supone que en esto hubo una investigación que siempre está en cabeza de la policía, pero que tiene un fiscal como que es el dueño de la cosa, ¿no? Porque muchas veces se pierde de vista esto, que el estatuto jurídico en la provincia de Buenos Aires dice que el dominio de la investigación es del fiscal. Hay un fiscal. Ese fiscal además tiene un juez de garantías. Y todo eso además se elevó ante un tribunal. Es demasiada gente cometiendo esta barbarie. Sí, mire, es muy preocupante porque estos casos se dan, y esto pasa en todo el mundo, digamos, no solo en la provincia de Buenos Aires. No, claro. En estos casos se da por lo general, hay un crimen muy grave, un crimen que es tremendo,
muy terrible, en el cual hay una presión de la sociedad porque estos crímenes se esclarezcan y no queden impunes, de las propias víctimas. Esa demanda de alguna manera hace que muchas veces los operadores judiciales sean, ¿cómo le podría decir?, muy superficiales en la valoración de la prueba. De alguna manera hay una presión para que se condene, y bueno, y esto es lo que ocurrió en el caso en particular de Bazán. El Tribunal de Casación llama la atención de que la condena se copia partes enteras de la acusación, y el fiscal había afirmado cosas absolutamente arbitrarias que no tenían ningún fundamento en la prueba, y se repiten tal cual, y el Tribunal de Casación pone en resalto que le llama la atención que el tribunal, luego del juicio en el cual se había producido la prueba, y una prueba que iba en contra de lo que había afirmado de manera temeraria el fiscal, sin embargo el tribunal copia partes enteras de lo que el fiscal había dicho de manera temeraria y sin ningún tipo de prueba, o de manera contradictoria con la prueba que después se produjo en el juicio. Digamos, yo puedo entender el contexto, la instalación en los medios, siempre en los medios de comunicación también, porque siempre se instala la versión acusatoria de la policía, de las primeras etapas de una investigación. Y después esto es muy difícil revertirlo, porque se instalan estereotipos, se instalan motes sobre los acusados. Yo puedo entender esa presión, de ninguna manera justificarla. Creo que la justicia, y por eso está el juicio oral, tiene como misión evaluar la prueba, controlar si es cierto lo que dice el fiscal, y esto se combina con otros problemas serios que existen en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, no en todas las provincias de la Argentina, porque algunas de ellas han cambiado su sistema judicial, que tiene que ver con el tiempo que se demora un caso hasta que se demuestra la inocencia. Y mientras tanto la persona acusada está en prisión preventiva. El caso de Bazán, por ejemplo, hace 4 años que está preso, y ahora lo van a volver a someter a juicio. Sería razonable que lo dejaran mientras tanto en libertad. Es un derecho que tiene, teniendo en cuenta las graves afirmaciones que hace ayer el Tribunal de Casación. Claro. Pero bueno, este es otro problema que se combina. O sea, condenas sin fundamentos, acusaciones temerarias, prisión preventiva como regla, falta de rudimentos científicos en las investigaciones, digamos, una serie de problemas que, bueno, que el fallo de ayer de alguna manera pone bajo la luz, y me parece muy bien que usted digamos ponga interés en esto, porque sin una visión crítica, sin un reclamo social, estas cuestiones no mejoran, y si uno se pone a discutir más allá del reclamo instintivo que tenemos sobre la realización de justicia, si uno se pone a discutir con las expectativas de la sociedad en materia de administración de justicia, no creo que nadie quiera ni vea bien que se condenen a personas inocentes. Bueno, a ver, quiero decirle esto, ¿no? John Grisham, laureado escritor y uno de los creadores del Proyecto Inocencia en Estados Unidos, dice en un texto publicado recientemente en Publisher Weekly: el Proyecto Inocencia sostiene que las convicciones equivocadas no son errores aislados, sino que son el producto de un sistema con fallas. Uno de los objetivos del Proyecto Inocencia es la reforma del sistema judicial para prevenir injusticias. Debo decirle que yo creo a pie juntillas en esto, por eso estamos teniendo esta charla en este momento en la radio a esta hora de la mañana. Sí, digamos, nosotros hace poco compartimos esas afirmaciones de Grisham en una entrevista que le hicieron. Efectivamente tiene una participación activa, bueno, además de su actividad prolífica como escritor, en el Proyecto Inocencia, en uno de los proyectos en Estados Unidos. Digamos, una de las cuestiones que me parece que también hay que tener presente es que si uno no se da cuenta, si quienes son operadores o legisladores no toman en serio que el sistema judicial cometa errores, es muy difícil mejorar hacia el futuro. Hay disciplinas que de alguna manera incorporan el error como una fuente
de corrección y de prevención y de mejora del sistema. Uh-huh. Lo vemos en la aviación, lo vemos en la medicina, por ejemplo, en donde el error es un insumo fundamental para la mejora del sistema. Creo que lamentablemente en el sistema judicial, ya desde las elaboraciones teóricas, pero también en la práctica, hay una visión del error como un problema, como algo que no, o bien peor, como algo que no existe, y así es muy difícil, por un lado, corregir los problemas que tienen los sistemas, y por otro lado también tomar esos errores como fuente de información para reformar aspectos que generan injusticias. Sí, claramente. Bueno, de esto se trata. La verdad que a ver, discursivamente es un equilibrio complejo. Digamos, quienes creemos en la democracia y creemos en la vigencia del Estado de Derecho, no podemos estar en contra de que haya un sistema que funcione, pero justamente lo que se necesita es que el sistema funcione. Y justamente esto es una crítica a lo que desde adentro del sistema, habitando en el sistema, no funciona o lo hace displicentemente cuando lo que está en juego es la vida, la honra y el patrimonio de las personas. Bueno, de esto se trata. Por estrecho que sea el camino para explicarlo, hay que buscar los caminos para explicarlo. Le agradezco enormemente, Garrido, muy amable. No, al contrario, a ustedes, muchas gracias y bueno, buen año. Buen año. Bueno, a quien escucharon, conversando aquí, es a quien lidera en la Argentina el proyecto Inocencia, el exfiscal Manuel Garrido, presidente y director del proyecto Inocencia en la Argentina.